Gracias por asistir. Bienvenidos a esta primera sesión de las 3 jornadas que componen esta propuesta de en torno a las políticas culturales bajo el título de Política, Ideología y Gestión de la Cultura. Si no lo saben, les explicamos muy brevemente, antes de presentar a Rubén Martínez. Esta jornada, este ciclo, es el fin de un proyecto que veníamos denominando Viejos Nuevos Modelos, que hacía alusión a una parte del discurso oficial en el ámbito de las políticas públicas, porque en el año 2011 aproximadamente pues, hablaba, afirmaba y ya nos explicaba la existencia de un nuevo modelo que iba a irrumpir las administraciones españolas y por el cual pues, se iba a gestionar la cultura de manera diferente. Pues ese nuevo modelo no llegó en el 2011, no llegó en el 2012 y pues hasta la fecha seguimos pues igual que antes de la crisis, seguimos con cicatrices en el cuerpo, pero desde la perspectiva del discurso hegemónico de las administraciones públicas no existe ningún cambio en forma de norma ni en forma de cambio, permítame la redundancia, en el uso y en la práctica diaria de las instituciones culturales. Nos centramos en el análisis, eso sí, del ámbito público de las políticas culturales, el ámbito que le concierne a la administración pública, que por la administración español es el más, casi el muy importante. Entonces, bajo ese título de Viejos Nuevos Modelos, organizamos un seminario porque trajo a Enrique Bustamante, a Pau Gasell, a Tony Murphy, aquí presente, a Jaron Rowan. Luego trajimos a Mariana Fossati de Uruguay, que nos vino a hablar un poco del Creative Commons, de los problemas que tienen actualmente las políticas culturales para poder lidiar de manera limpia pues, con esos problemas de autoridad y de propiedad vinculados a la propiedad intelectual. Y en marzo de este año trajimos a Jorge Menguizo, que vino de la ciudad de Medellín y vino para hablar de una forma diferente que ellos pudieron llevar a la práctica en esa ciudad, por la cual podía presumir a día de hoy de una serie de cambios sociales y de un impacto urbano y en la vida de las personas a raíz de esas políticas culturales. Queríamos acabar este ciclo, creíamos que ya hasta donde podíamos llegar hemos llegado, pues con una idea que siempre hemos estado debatiendo en el seno de algunas personas de la Fundación en torno a como dice el título, a la política, a la ideología, a la política cultural, a la gestión de la cultura, incluso yendo un poco más allá, pues haciendo referencia al partidismo. La tesis de entrada, o la idea en la que coincidíamos bastantes personas, era el observar que, independientemente de la descripción política de los responsables públicos en materia de cultura, en el caso canario y muchas veces en el caso nacional, pues no se diferenciaba discurso, no se diferenciaban hechos diferenciadores, no se diferenciaba una práctica distinta, y las agendas de las administraciones públicas pues eran, en el ámbito de la cultura, era muy similar independientemente de la legislatura, independientemente del partido político que estuviera, y se debía más a descripciones personales, a vínculos a las personas que una agenda política. Esto también viene acompañado por una consideración que teníamos desde la Fundación que viene de la mano de la falta de peso político, la falta de un peso específico de los responsables públicos en materia de cultura en el entramado jurídico-administrativo institucional del Estado, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, generalmente, el responsable de cultura del Ayuntamiento, de la Consejería del Cabildo o del Gobierno de Canarias, pues son personas que no brillan precisamente por la influencia política en las organizaciones de las que proceden. Y esto nosotros lo vinculamos también a la falta de importancia que se le da a la cultura, como pues todo lo que dicen esos libros ahí, la cultura como un elemento de transformación, como un elemento de creación de valor añadido, de empleabilidad y de demás. Pues eso no se llevó a cabo en las políticas económicas y en las políticas de integración, en las políticas de empleo. Entendemos que por la falta de importancia de los senos políticos en los que se debaten estas agendas públicas, pues que no existan representantes vinculados a la vida cultural o al sector creativo de los entornos geográficos como el Canario.
Pues estirando ese chicle, pues hemos llegado al programa que les presentamos. Fue fácil llegar a la conclusión de que teníamos que invitar a Rubén Martínez, a José Luis Rivero, a Marisabel García Volta, a Óscar Pérez, a Jaron Rowan, y en la mesa del sábado pues a Berta Sureda, a Jesús Carrillo y a Natalia Balseiro, porque estábamos buscando personas que fueran al grano, que aportaran conocimiento, que dijeran cosas diferentes, pero cosas concretas. En el ámbito de Rubén Martínez ya estuvo en la Fundación Pedro García Cabrera hace unos 5 años aproximadamente para hablarnos del libro que había publicado junto a la editorial, al ente que trabajaba de Production. Y bueno, sabíamos que iba a decir cosas interesantes. La mesa redonda que vendrá después es una mesa redonda que más que representación política, más que quedar bien con diferentes segmentos o sectores, lo que pretendíamos era traer a personas vinculadas con la cultura y a personas que hayan tenido o tengan una experiencia en el ámbito de los cargos públicos, ¿no? Y personas, a su vez, que supiéramos que cuando estuvieran aquí en la mesa, pues que iban a hablarnos con sinceridad y en función de la experiencia que han tenido. Por eso contamos con estas 3 presencias, a quien agradezco ya que hayan aceptado la invitación. Para presentar a Rubén Martínez, simplemente licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, y máster en Ciencia Política también por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde actualmente está realizando una tesis doctoral vinculada al Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, también de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre el 2011 y el 2002 y el 2011 trabajó en eProduction, empresa cultural bajo la que publicaron 2 manuales interesantes, reflexiones interesantes sobre los conceptos de innovación y cultura, por un lado, y nuevas economías de la cultura, desde una perspectiva multidisciplinar, o sea, una combinación de ciencia política más bellas artes, pues da como resultado las reflexiones tan interesantes que había en esos libros, a los que pueden acceder libremente en internet, buscando el título, lo encuentran en formato PDF. Y en la actualidad pues, está vinculado a Hidra Cooperativa y es miembro también del Observatorio Metropolitano de Barcelona. Ambos dispositivos, como nos dice él en su currículum, de intervención política, forman parte de la Fundación de los Comunes. También un conjunto de mentes que desde una perspectiva creativa, una perspectiva muy también reflexiva y crítica, pues quieren plantearse el estado de la investigación de muchos aspectos de la vida política. Yo termino. Muchas gracias a Rubén por aceptar y gracias a todos ustedes por estar aquí. Estábamos en crisis, le decía Rubén, la última vez que organizamos una convocatoria de esta, nos trajimos a Jorge Melguizo desde Colombia y se inscribieron 12 personas. Estábamos un poco asustados por si el título o les atraía o les espantaba. Vemos que algunos han mantenido atraídos pero con caras espantados. Esperemos que aguanten hasta el sábado. Y bueno, simplemente, acabo ya, les prometo, queremos hablar de políticas culturales. El título es lo de menos. Hemos traído a personas que han aportado conocimiento y que estamos seguros de que nos llevarán a asuntos que serán de interés para todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, pues gracias Jerónimo por la invitación y a la Fundación Pedro García Cabrera y a la Asociación Profesionales de la Sección Cultural de Canarias. Bueno, voy a ir directamente a los temas que quiero tocar porque entre que tengo una horita pero quiero dejar un trozo luego para, ¿no?, si podemos hablar un rato, y creo que he cargado demasiado esta presentación, pues lo voy a aligerar. Bueno, le he titulado No diga ideología, diga ADN cultural, porque en el último año y medio aproximadamente he oído muchas veces este es nuestro ADN. En vez de decir ideología, en muchos espacios políticos, en muchas nuevas organizaciones políticas, incluso podría decir que se alargaría en el área casi del management empresarial también, pero yo hablo específicamente del ámbito político. He oído últimamente mucho, en este último año y medio, este es nuestro ADN y por eso hacemos, este es el ADN de y por eso, y supongo que se refieren o nos referimos a la ideología de ese espacio, o a lo mejor no.
Pero de entrada yo lo ponía sobre la mesa porque tal vez, igual reverbera esto en la mesa de hoy o del sábado, a ver si el sábado, cuando no esté en la marea atlántica, Barcelona en Común y ahora Madrid, oímos esto del ADN. En cualquier caso yo lo pongo sobre la mesa, esta cuestión de, ya no se dice ideología, ahora se dice ADN cultural. Y tenía estos 3 puntos, primero hablar de ideología, luego de política cultural y luego de nueva política, y lo quería hacer en este orden narrativo porque lo primero que me gustaría es como acercarme a la idea de ideología. Y no para hacer como una tesis sobre esto, ni hacer un análisis de qué significa la ideología y qué dijo qué sé yo quién sobre la ideología y tal. A lo mejor sí que aparece algún nombre, ¿no? Alguna autoridad, la cual me da la razón porque coincide conmigo en esta ideología, a lo mejor sí. Pero en principio la idea es ver qué idea de ideología, qué conjunto de formas de hacer se ha ido introduciendo en la política cultural. Que a lo mejor responde, a lo mejor no lo sé, a esta cuestión que decía Jerónimo, curiosamente, de la desideologización de la cultura y que da igual el partido que esté ejerciendo la política cultural porque todos lo hacen igual. A lo mejor es que ya hay una ideología inserta en la propia estructura institucional que lleva a cabo la política cultural. A lo mejor. Por tanto, yo empezaré diciendo que la ideología no es lo que eres, sino lo que haces, ¿no? Es decir, que hay toda una serie de mecanismos, comportamientos, ideales, gestos que uno puede llegar a hacer, que son lo que expresan ese conjunto de ideas que le hacen ver y participar de un tipo de organización social concreta, ¿no? Sin haber dicho todavía ni izquierdas ni derechas, da igual, y que incluso la propia institución, y me refiero a la administración pública cuando hablo de la institución, tiene inserto dentro de sus propios mecanismos procesos que determinan, no voy a decir que obligan, determinan el comportamiento de quien lleva a cabo la política cultural, ¿vale? Esta sería como esta es la idea de lo que quiero, en general, más o menos explicar. Y para eso voy a hacer así como una narración que, como toda narración, pues tiene múltiples trampas, ¿no? Está llena de sesgos y de trucos retóricos y tal, pero bueno. Por tanto, antes de la política cultural, antes de la nueva política, hablo un poco de la ideología. Y quería empezar por esto. No sé si conocéis a Johnny Cash, espero que sí. Siempre encuentro algún pretexto para poder pinchar a Johnny Cash. Quería analizar la idea de ideología a través de 3 objetos culturales, ¿vale? Haciendo así como una especie de homenaje a Jaron, que cerrará estas jornadas a esta idea de los estudios culturales, ¿no? Quería analizar la idea de ideología a través de 3 objetos culturales. El primero es este, y no es tanto la canción, que es Folsom Prison Blues, sino la que expresa la imagen, que es el concierto que hizo Johnny Cash en la prisión Folsom, que es la que da nombre a la canción, ¿no? Folsom es una ciudad del estado de California. Y yo siempre, la primera vez que escuché no solo este concierto, sino muchos que hizo Johnny Cash en diferentes prisiones, también hizo una en la de San Quintín, que también cantó la canción de San Quintín de Johnny Cash, es decir, cuando escuchaba en directo la canción, porque sacó un álbum, un LP en el 68, en mayo del 68, curiosamente sacó el LP, escuchas a los presos tararear, cantar, arengar a Johnny Cash, ¿no? Y claro, la situación es curiosa, cuanto menos, es decir, los presos están cantando en la prisión en la que están encerrados la canción que Johnny Cash ha hecho para esa prisión. Y la están escuchando en directo. Claro, la idea es si acaso ese concierto es un premio o un castigo. ¿Ese concierto qué es? ¿Un premio o un castigo? ¿Ese concierto es un premio porque les da la posibilidad de participar de una libertad que no tienen? Un premio curioso en cualquier caso. ¿O es un castigo porque el poder les recuerda que están presos y que eso que están escuchando en el fondo es solo una ficción porque ese concierto en directo que les gustaría vivir fuera de la prisión no lo van a tener? Es decir, ¿es una manera de intentar recordar al preso que está preso? ¿O es una manera de intentar normalizar la vida del preso en la prisión? ¿No? Igual es esto segundo, ¿no? Más allá de lo que quiera Johnny Cash, que estoy seguro que lo hacía con toda la alegría del mundo y que probablemente podríamos introducirnos en este objeto cultural de otra manera, ¿no? Pero yo me quedo con esta idea, la idea de que
En el fondo, este proceso bajo el cual un cantante de música que tiene una expresión crítica respecto al lugar en el que está llevando a cabo esa pieza musical, Folsom Prison Blues, y que en el fondo quiere entrar en contacto directo con aquellos que son partícipes de una idea de liberación, que son los propios presos, me quedo con esta idea de que lo que se produce en este gesto es un proceso de normalización, ¿no? Se normaliza el sujeto preso dentro de la prisión, ¿vale? Y yo creo que aquí es un primer enlace entre ideología, cultura y política cultural. Y luego explicaré un poco más el porqué. Primer objeto cultural, segundo objeto cultural. También uno de mis favoritos. Esta peli, Moty on the Bounty, Rebelión a Bordo, que hay varias versiones. A mí particularmente me gusta esta, es la de Marlon Brando. Todo el mundo dice, los entendidos, dicen que es la peor interpretación de Marlon Brando. A mí no me lo parece. Y me parece una película que, por un lado, expresa bien cuál es el relato del Rebelión a Bordo, y por otro lado, tanto Trevor Howard como Marlon Brando hacen buenos papeles. ¿Por qué saco este segundo objeto cultural para hablar de ideología? Porque no sé si la habéis visto, pero en la película se expresa todo el rato de manera muy clara la idea de un capitán que tiene poder soberano sobre un espacio territorial, o espacial, en este caso un barco, ¿no? Sería como el príncipe sobre su imperio, ¿no? Pues en este caso el capitán tiene la capacidad, digamos que tiene el monopolio de la violencia legítima sobre el barco, ¿no? De hecho, en la película aparece... un segundo, eso es. Aparece de manera frecuente este tipo de secuencias en la que el capitán, que aparecerá por ahí, pero Howard de un momento a otro, el capitán Bligh, ejerce, ¿no?, como su poder coercitivo cuando los marineros se exceden en sus libertades, ¿no? Tanta suavidad no, Winston. Y además con más energía o usted ocupará su puesto. Con este rollo, ¿no?, de ser inquisitivo y de... Lo que se da en esta película, en Rebelión a Bordo, es que Christian Fletcher, que es el segundo oficial de a bordo, que es el que interpreta a Marlon Brando, es el que lleva a cabo la rebelión, ¿no? Le dice que está harto de ver cómo, de manera bastante salvaje, lleva a cabo toda una serie de sanciones contra los marineros y que la tripulación no se merece ese trato. El viaje, de hecho, que está haciendo la Bounty, ¿no?, esta fragata británica, es a una isla de Tahití, y van a buscar el árbol del pan, ¿no? Es como se supone que es el fruto que va a dar alimento a la fuerza de trabajo británica, ¿no? Es a bajo coste, ¿no? Van a ir al árbol del pan, lo van a llevar a Reino Unido y van a alimentar a los futuros obreros británicos. Es decir, es un viaje para hacer crecer la riqueza de la nación, ¿vale? Y digo, en ese viaje, precisamente, lo que es su capital más potente, los propios tripulantes, lo que hace el capitán Bligh es todo el rato sancionarles. Entonces Fletcher, ¿no?, Marlon Brando, dice, es que no lo entiendo, ¿por qué hace usted esto? Y al final lo que acaban haciendo es echar de su propio imperio al poder soberano, ¿no? Cogen al capitán, lo echan al agua con una canoa, y la tripulación rebelde, el cuerpo rebelde, se hace con su propio territorio, ¿no? Esta idea como casi de autogestión del propio barco, ¿no? Y llega un momento que llegan a una isla, que es una isla exótica, una isla en la que se expresa de manera bueno, en este tipo de estampas, ¿no?, de postal, la idea de lo exótico, la idea de dónde se suspenden las normas que hasta ese momento les estaba imponiendo el capitán Bligh. No solo están autogestionando su propio barco, no solo se han liberado del poder soberano, sino que han llegado a un territorio en el cual pueden introducir con absoluta libertad su propia ideología, ¿no? Se han liberado de la ideología coercitiva, coactiva, vertical del capitán Bligh, tienen su propio barco y han llegado a una isla en la cual pueden empezar de cero, ¿no? Esta sería como la idea. Y curiosamente, y esta secuencia sí que me gustaría que la vieran, Lamento lo que ocurre. eso se ve muy bien. Todos nosotros. Un hombre debe seguir sus propias convicciones. Lo que acaba ocurriendo es que en esa isla desconfían del que ha sido su líder rebelde, ¿no? He incendiado la Bounty por el bien de todos. No ha sido la mala fe, sino
sino la fatalidad. Este es Marlon Brando, bastante De castigado. todos Mills. Es decir, lo que ocurre es una cosa bastante curiosa, y es que, pese a haberse liberado del capitán, del poder soberano, pese a tener toda la libertad para montar su propio espacio, todavía quedan reminiscencias de ese poder, ¿no? Esto es lo que Michel Foucault llamaba la sociedad disciplinar. Es decir, los cuerpos han normalizado el poder. Los cuerpos han interiorizado el poder. Los cuerpos reproducen, en sus relaciones lejos del poder soberano, la disciplina. Y aquí hay un tema que es que no es que estén lobotomizados o que alguien, ¿no?, les obligue o que reciban un castigo eléctrico cada vez que hacen algo. No, no. Es que la norma forma parte de su alma, ¿no? El deseo, el futuro deseo, está determinado por aquello que ha sido introducido en sus propios cuerpos. Es decir, que en el fondo, y aquí vendría como esta definición más o menos convencional de ideología, no saben lo que saben. Hacen cosas que tienen que ver con gestos, formas de relacionarse, formas de percibir su entorno, pero no saben por qué lo hacen, ¿no? Esto es lo que decía en el capítulo primero del Capital. Marx decía que hacen cosas, pero no saben por qué las hacen, ¿no? Esta sería como esta idea de ideología más o menos convencional. Para cerrar ya el bloque de ideología, y que más o menos es una idea que luego podemos negociar si queréis, me remito al último objeto cultural, ¿no? Hemos visto el concierto de la Folsom Prison Johnny Cash, hemos visto Rebelión a Bordo, y el tercer objeto, que es una discusión entre Foucault y Chomsky, que está en YouTube, está en libros, la podéis ver, y es, digamos, el mayor zasca que ha habido en la historia de la filosofía, ¿no? Porque Chomsky dice que va a producir una arquitectura institucional que es una especie como de espacio libre, de asociaciones libres, federado a nivel mundial, ¿no? Y le llama anarcosindicalismo. Y Foucault dice, uy, yo no estoy tan avanzado como usted, señor Chomsky. Yo no sé cuál es la forma del modelo social para gobernarnos y autogobernarnos, sino que mi misión es mucho más humilde y es analizar qué es el poder, porque todavía no sé lo que es el poder, ¿no? Y Foucault le dice que hay toda una serie de instituciones que parecen instituciones neutras, pero que en el fondo reifican y reproducen el poder. Le dice que la institución psiquiátrica, aunque parezca que está hecha para sanar los cuerpos, en el fondo produce un saber experto que determina la idea de el enfermo y el sano. Y eso es una forma de poder. Le dice que la institución educativa, en el fondo, a través de una serie de saberes expertos, también determina el que sabe y el que no sabe. Y eso es una forma de poder. Y también le dice que la prisión, o incluso la institución sexualidad, determina los cuerpos y dice qué cuerpos son normales y qué cuerpos son anormales. Y esta idea, la de quién define la normalidad, es la ideología. Quien consigue definir la normalidad es ideologizar un cuerpo, ideologizar una institución. Es decir, que la ideología no es decir explícitamente qué ideas tienes. La ideología es quien consigue determinar qué es normal. Eso es la ideología. Las instituciones culturales tienen una especial habilidad para definir qué es la normalidad. De hecho, podríamos decir que se han dedicado históricamente a decir qué es lo anormal y qué es lo normal y, curiosamente, interesarse más por lo anormal que por lo normal, ¿no? Decía que era el último objeto cultural y en el fondo no tengo un bonus track, que es una definición, de las mejores definiciones que he encontrado de las instituciones disciplinares Foucaultianas, que es este trozo de Barrio Sésamo. Cinco en la familia, ni uno más, ni uno menos ser. Hay una hermana y dos hermanos. Hay mamá y también papá. Soy yo. Bonito número es el 5. Me alegro de poder. Bueno, supongo que entendéis el porqué, ¿no? 5 en la familia. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es definir la normalidad. Además al niño que vea esto, porque en principio no está dirigido a nosotros, ¿no? Esto es definir la normalidad.
nos gusta ser 5 en una familia, ¿no? Una hija, 2 hijos, padre, madre, definir una de las instituciones, digamos, históricas y con mayor capacidad de reproducir el poder, como es la familia, ¿no? Y todo, en fin, hemos vivido debates sobre eso. Por tanto, la ideología no es hacer explícito, sino que es normalizar. Esta sería la idea. La ideología no es hacer explícito, sino que es normalizar. 2. Política cultural. Otro aforismo. La cultura ha sido, a partir de las políticas culturales, la cultura ha sido entendida sobre todo como un dispositivo para crear consenso. Y aquí ya me pongo un poco en mi búnker, por lo menos de donde yo vengo, ¿vale? Por lo menos de donde yo vengo, que es Barcelona. Luego vemos si esto se puede replicar, ¿no? La cultura como dispositivo para crear consenso, en el fondo es muy similar a entenderla como un dispositivo normalizador. Lo contrario de consenso es disenso. El disenso es una anomalía, ¿no? Pese a que en el fondo las ciudades, las metrópolis, los espacios urbanos, lo que son un caldo de disenso, y esto no debería importarnos. De hecho, probablemente la producción de diferencia y la producción de disenso es el caldo de cultivo de la cultura. Pero curiosamente, ¿no? Y esto es el ejercicio, digamos, la pirueta, se ha utilizado la cultura para crear consensos. Voy a hacer un pequeño recorrido por la política cultural de mi ciudad sin detenerme demasiado, porque quiero llegar a un punto, que es la carta magna de la producción de consensos y de normalización de la cultura, que es un plan estratégico. Para eso, a veces, sirven los planes estratégicos de la cultura. Conocéis más o menos Barcelona. Yo creo que lo que ha sido normalizado en la idea de cultura en las políticas institucionales de mi ciudad es el valor de la cultura. Es decir, si tú sabes determinar a través de una serie de factores, de saberes expertos, de procesos de decisión, cuál es el valor de la cultura, puedes gobernar mejor la producción cultural y, de hecho, en el fondo, gobernar mejor la ciudad. Sabréis, porque ya se ha explicado en otras ocasiones en estas mismas jornadas, probablemente Jaron, también Paul Russell, etc., que una de las formas de entender el valor de la cultura ha sido por su capacidad para generar externalidades en su entorno urbano, ¿no? Es decir, la capacidad de un proyecto cultural, una institución cultural, una acción, un programa cultural, de crear externalidades positivas, ¿no? O valor añadido, que no es lo mismo, pero para el caso tiene que ver con la generación de plusvalua, en el sector inmobiliario, en el sector turístico, en las industrias culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el valor de la cultura se ha medido y se ha normalizado a través de mecanismos económicos, ¿no? Se ha intentado entender que la cultura es pensable de muchas maneras, pero es medible a través de toda una serie de parámetros que la hacen, digamos, productiva, sobre todo si genera este tipo de externalidades, ¿no? Esto en mi ciudad ha sido una construcción histórica con capítulos muy conocidos, sabéis, ¿no? La producción social de un gran evento como pueden ser las Olimpiadas, la producción de infraestructuras, ¿no? Durante sobre todo los 90s y 2000s, este es el Museo Nacional de Arte Catalán, perdón, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, espacios que exceden lo institucional en principio, como pueden ser el Sonar, que fue acogido en el CCCB y luego tuvo otros contextos espaciales para producirse, el MACBA, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto siempre entendiendo que esa acción cultural puede tener un valor, digamos, espiritual, ¿no? Un valor de cohesión social, un valor de, qué sé yo, inclusión de contenidos diferentes en la agenda de la ciudad, pero que ha de ser justificado a través de la capacidad de producir externalidades positivas en el entorno urbano y, sobre todo, algunos sectores específicos, ¿no? Esto, y a mí es lo que más me fascina de cómo se ha producido este proceso en mi ciudad, o sea, en ningún momento se escondió, fue explícito, ¿no? Es decir, la carta magna bajo la cual se empezó a determinar
que el valor de la cultura era ese, que la cultura tenía que producir consensos, que se iba a normalizar un proceso cultural muy específico y que a lo mejor otro tipo de cultura quedaban fuera, se expresaba en el primer plan estratégico de la ciudad, ¿no? El plan estratégico del 99. De hecho, yo he señalado algunas partes. Esta parte me gusta especialmente porque habla de cultura y educación, urbanismo y cultura, trabajo social y cultura, cultura y turismo. Es decir, ese es el consenso. Tú le añades a cualquier cosa cultura y en el fondo se desproblematiza, ¿no? Se desconflictúa, ¿no? Cultura y educación, urbanismo y cultura, trabajo social y cultura, o sea, en el fondo significa cualquier cosa. ¿Qué es urbanismo y cultura? ¿Qué es trabajo social y cultura? ¿No? Si tú quieres que ciertos problemas o ciertos procesos que están en la ciudad, digamos, se desconflictúen y en ese sentido, sí, se desideologicen, ¿no? Los emparentas con la cultura y puedes gobernar mejor, ¿no? Yo creo que esto es algo que estaba muy claro en el plan estratégico de la cultura. Por otro lado, la idea del patrimonio cultural, ¿no? La puesta en valor de un patrimonio. Y aquí hay otra idea de que en el fondo es cierto patrimonio de la ciudad, ¿no? Yo creo que es una batalla, ¿no? Que los que habréis trabajado en todas las cuestiones patrimoniales, es una batalla política de fondo que yo creo que siempre se tiene que tener, que es que no es el patrimonio, sino quién define qué es el patrimonio, ¿no? El patrimonio en Barcelona se definió a través de una narrativa modernista. El patrimonio era Gaudí, ¿no? Y era toda la producción arquitectónica modernista. Pero, por ejemplo, ¿no? La anarquista, la republicana, la obrera, todo ese patrimonio no se puso en valor. Se puso en valor un patrimonio muy determinado. Esto es la normalización de una cultura, porque omites otra. O sea, cuando normalizas, omites. Y por eso gobiernas mejor, ¿no? Y luego esta idea que, ¿no? Aquí ya vemos también otro proceso, digamos, de consenso. En el fondo es un consenso entre lo que tiene que ser el futuro de la ciudad, que tiene que ser productiva, que tiene que encontrar un modelo económico, que tiene que dejar atrás, ¿no? Digamos, todo el programa industrial de astilleros, textil, etcétera, porque eso está obsoleto y tiene que encontrar un nuevo modelo económico, y ahí hay consensos sociales de llevar a cabo, de que la cultura sea un acicate, una palanca para eso. Y hay un proceso de adaptación a un mercado, ¿no? Aquí se habla de cómo la cultura debe adaptarse a un mercado en el cual se integra esa ciudad, ¿no? Que es todo el mercado de capitales culturales europeas, etc. Bueno, pues esta sería como la carta magna bajo la cual se van introduciendo toda una serie de... se imprimen, digamos, una serie de acciones institucionales, ¿no? Algunas externas, Primavera Sound, otra de expertos, ¿no? Como puede ser todo el ciclo de Borja Villel en el MACBA de Barcelona, que en el fondo era como, ¿no? Digamos, alguien crítico con los propios dispositivos culturales y que a la vez dirigió uno de los centros que más tienen que ver con la reconversión urbana de un barrio como es el Raval de Barcelona, en fin, un proceso complejo. Ya sabéis, luego los años temáticos, año del diseño, el año de Gaudí, el Fórum de las Culturas, etcétera, etcétera. En fin, me salto todo este proceso porque ya sabéis más o menos por dónde voy. Es decir, todo este proceso lo que hace es crear un consenso social en el cual la cultura tiene que ser el artefacto que produzca un nuevo modelo de ciudad y en el cual se omiten formas culturales, ¿no? Tiene que ser este patrimonio, ¿no? Tiene que ser esta idea de arte contemporáneo en una zona degradada como el Raval porque recalifica el suelo, ¿no? Es decir, algo que en el fondo nadie se puede negar. ¿Quién se va a negar a que pongan un museo de arte contemporáneo en el Raval? No se puede negar nadie. De hecho, el discurso era bastante virtuoso en ese sentido. Decían, ¿pero qué queréis que pongamos? ¿El museo en la zona alta de la ciudad? Pues lo ponemos en la zona baja de la ciudad, ¿no? Para que todo el mundo, incluso la gente menos bienestante, pueda tener acceso al museo. Pero claro, había un cálculo ahí de decir, hostia, pones el museo y tiene un efecto sobre el suelo, lo encarece y sustituye socialmente a quien vivía allí. Es decir, había un conflicto, pero la cultura lo que hace es apaciguarlo, ¿no? Porque en nombre de la cultura tú puedes generar procesos de higienización de la ciudad, ¿no? No sé si veis un poco por dónde voy. Es decir, que hay un proceso de gubernamentalidad, ¿no? De normalización, de consensos, etcétera, pese a que los conflictos están ahí delante, ¿no? Los conflictos los tienes ahí delante, lo que pasa es que la cultura tiene esa capacidad, ¿no? De producir un marco ideológico invisibilizándolo, ¿no? O sea, en el fondo normalizándolo. Esto sería, una vez más, ¿no? Lo que os comentaba antes se produce aquí. Por tanto, la ideología no es
algo que se produce explícita, algo que se dice explícitamente, un conjunto de ideas explícito, sino un conjunto de ideas, de gestos, de modos de hacer que se normalizan y, con el ejemplo de la política cultural en Barcelona, vemos que la cultura, sobre todo la política cultural, ha tenido, ¿no?, una relación bastante virtuosa con estas formas de producir, de normalizar, ¿no?, de normalización, ¿vale? Bloque 3, la nueva política. Esto es más complicado. Para mí, ¿eh? O sea, que me cuesta más... tiene una parte más de ensayo, no me lo sé tan bien. Porque lo llevo pensando, pero no sé muy bien cómo se cierra. ¿No? Los dos bloques anteriores tenían como una idea así directa, pues esta idea que ya la he comentado antes, que es casi como una frase que está en el ambiente, ¿no? El cambio lo marca el sentido común y está en nuestro ADN, ¿no? Esto sería como el título que ponía antes, ¿no? Esta cosa de no diga ideología, diga ADN, pues ADN cultural. Pues. Esta idea del sentido común, ¿no? El sentido común, la gente, la ciudadanía, todo esto está, yo creo que en el combate, digamos, de quién gana la hegemonía, ¿no? Y ahora sí que me refiero a partidos, no me refiero a Podemos, me refiero a Ciudadanos, me refiero a los diferentes municipalismos, ¿no? O sea, casi diría que hay una parte de política cultural, en términos casi de cultura política, ¿no?, ya no de instituciones que producen cultura, dentro de los propios, la nueva política, para definir qué es la gente, qué es la normalidad, qué es la ciudadanía, ¿no? Esta cosa que llaman populismo, pero que en el fondo, y que a veces, ¿no?, el propio Errejón, utilizando la clau, dice que es la centralidad del tablero. Es decir, si tú consigues mover en la centralidad del tablero cierta garantía de derechos sociales, ¿no?, cierta garantía de acceso, ¿no?, sin decir que eres de un lado o de otro, de izquierda o derecha, si consigues normalizar esas ideas, te llevas el gato al agua. Entonces, yo creo que hay una lucha ahora mismo para ver quién marca ese sentido común, ¿no? ¿Quién marca ese sentido común? Lo que os decía al principio. Esto es un recogido de noticias poniendo ADN y Barcelona en Comú, ¿no? El actual partido que gobierna en mi ciudad, en Barcelona, ADN, Barcelona en Comú, y te salen bastante material. Sale bastante material. Interesante, o sea, yo creo que da para una tesis, si no se me da la pinza. Dice, por ejemplo, el del diario.es: estoy seguro de que en 2019 el proceso no será igual. El problema es que ahora mismo somos actores con unos ADNs muy distintos. Y necesitábamos que todos sintiesen la lista como propia. Entonces, durante el proceso de confluencia, uno del equipo de gobierno de Barcelona en Comú, creo que era Eloi Badia, explica esto a la prensa, ¿no? Éramos actores con ADNs muy distintos, ¿no? Éramos partidos con ADNs muy distintos. En el periódico, dijo Colau que el ADN de Barcelona en Comú es juntar fuerzas con prioridades comunes. El ADN de Barcelona en Comú es juntar fuerzas con prioridades comunes. Este es La Vanguardia, que tiene que ver con el área de cultura, que aparece por ahí Berta Sureda, si no sé. La promesa de Barcelona en Comú es la de una cultura participativa, transparente y en abierto. Está por ver cómo se traduce en la realidad y si será capaz de vencer las inercias institucionales, pero esa voluntad, argumentan, está ya en el ADN de un programa elaborado por un amplio equipo, ¿vale? ADN, la otra también. La otra es una carta a los trabajadores, es una carta escrita por Ada Colau a los trabajadores municipales, ¿no? Antes de, justo cuando llegan ellos del gobierno, porque había esta cosa de que los técnicos municipales y tal pensaban que, ¿no?, que Ada era una etarra y estaban todos con, Dios mío, que viene Ada, y esa idea caló, o sea, en el sentido de que había un poco de miedo de decir, hostia, ¿en serio piensan estos los técnicos municipales? Luego resultó que no tanto, pero bueno, en cualquier caso, ¿no?, Ada Colau escribió esta carta, ¿no?, que hizo circular por todas las áreas administrativas, y decía, el ADN del equipo que ahora entraremos en el ayuntamiento es el de la proximidad. Bueno, o sea, el ADN es transparencia, participación, proximidad, tal. Me pregunto si podemos traducir ADN por ideología, ¿no? Pues a lo mejor sí que lo podemos hacer. Podemos decir que dijo Colau que la ideología de la Barcelona en Comú es juntar fuerzas con prioridades comunes. Tiene bastante sentido. Y aquí viene un poco la pregunta
que me hacía. Es decir, si tenemos este ADN, ¿no? El ADN de los nuevos municipalismos, de los que el sábado estarán por aquí, ¿cuál es el ADN con qué otro ADN, ¿no? se enfrenta este tipo de nueva política, ¿no? Y yo me he ido, siguiendo un poco los manuales de ciencia política, a lo que yo considero que es la mayor normalización que se ha hecho de prácticas de gobierno en la administración pública, que es el New Public Management, la nueva gestión pública. Esto no sé si os sonará, pero la nueva gestión pública fue un discurso y un esquema de acción de las instituciones públicas, que sobre todo, ¿no?, en los 80, mediados de los 80, principios de los 90, se empezó a definir bajo este paraguas, ¿no? New Public Management. La idea, en el fondo, era la de modernizar ese espacio excesivamente burocratizado que era la administración pública, ¿no? Había un exceso de burocracias, de técnicas y de tareas ocupacionales que en el fondo generaban toda una serie de costes altísimos para la administración, y se dibujaba con esta idea, esta doble idea, que es: esto es lo que tenemos, ¿no? En estrategia invertimos un 10%, en gestión de servicios y actividades un 30% y en tareas administrativas un 60%, ¿no? O sea, la idea está clarísima, es decir, estamos derrochando el 60% en burocracia. Este es el mensaje que quieren dar, ¿no? Entonces, la promesa era que en vez de administrar gestionando, es decir, aplicando técnicas del management a la administración pública, introduciendo regímenes de ordenación, de organización, de medición, de cálculo, de valoración, que venían de la teoría del management, en el ámbito público, la política pública sería más eficaz y eficiente. Esta era la idea. Más eficaz y más eficiente. Claro, ¿quién no va a comprar esto? O sea, yo lo compro. Me dices, estrategia, más el doble que antes, ¿no? Claro, necesitamos más estrategia, no puede ser que estemos improvisando. Gestión de servicios y actividades. Lo doblamos, es decir, para hacer los servicios que debería hacer la administración en vez de todo este trabajo interno, denso y ocupacional, lo doblamos y destinamos 60%, firmo. Y reducimos a la tercera parte toda la burocracia. No vas a decir que no, ¿no? Es obvio que sí que quieres un proceso como este. Aquí yo creo que el proceso de normalización fue definir la eficiencia y la eficacia. ¿Qué significa que una política pública sea eficiente y eficaz? ¿Qué significa? Y aquí está toda la batalla, que en el fondo va en paralelo a la tercera. Esto sobre todo proviene de los laboratorios de política del Reino Unido, como ha ocurrido en los últimos 40 años, en el que se empieza a definir eficiencia y eficacia en términos económicos, ¿no? Es decir, menos costes, más externalización, más procesos organizacionales, empresariales, más capacidad, ¿no?, de optimizar el trabajo, no burocratizarlo, fuera de la empresa, fuera de la administración, más, convenios que puedan producir un control de empresas externas a la administración, una capacidad de suprimir las inercias institucionales, ¿no? Esto que en la ciencia política se le llamaba el path dependency, la dependencia del rumbo, que creo que Jaron quería hablar de esto, de la dependencia del rumbo. Vale. Pero, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es que uno de los grandes problemas es que se convirtieron los usuarios en consumidores, ¿no? La ciudadanía en un consumidor. En muchos casos, en vez de hacer un servicio público, parecía que estabas haciendo un servicio privado, ¿no? Es decir, que en el fondo muchas de las conclusiones que se sacaban de este proceso de New Public Management era reducir el gasto social, ¿no? Este tipo, Jan-Erik Lane, que es uno de las tantas personas que escribió sobre el New Public Management, tiene una cita que me alucina, porque creo que resume de una manera perfecta el mensaje la idea, de hecho es esta, que quería explicar hoy, ¿no? En un texto que se llama The New Public Management, tal cual, este tipo, Jan-Erik Lane, en el 2000, después de todo un proceso de neoliberalización de las políticas públicas, escribe 5 contraargumentos contra las críticas que se le han hecho al New Public Management. Y el primero es este, ¿no? Dice que, en el fondo, el New Public Management, la nueva gestión pública, es neutro ideológicamente, ¿no?
Él defiende la neutralidad ideológica porque dice que no es un sistema político bajo el cual se hacen acciones desde la administración pública, sino que es un conjunto de herramientas. Son herramientas neutras que, dependiendo de cómo las uses, producirán un tipo de política u otra, ¿no? Y entre otras cosas dice esto, ¿no? La nueva gestión pública ha sido aplicada tanto por gobiernos conservadores, neoliberales y socialdemócratas, ¿no? Como si eso no nos debiera preocupar. Es decir, que lo hayan utilizado un abanico amplio de áreas, digamos, ideológicamente o históricamente colocadas en un abanico ideológico diferente, pues no sé si nos debería alegrar o preocupar. Tal vez es que los gobiernos conservadores, neoliberales y socialdemócratas de los 80, los 90 y los 2000 no eran tan diferentes, ¿no? Igual el mensaje que nos estaba dando Jan-Erik Lane era este. Por otro lado, dice que es cierto que la nueva gestión pública se ha articulado con una fuerte ambición de hacer retroceder al sector público, ¿no? Reconoce que tiene que ver con este retroceso del sector público, pero también se ha utilizado al fin de fortalecer el estado de bienestar y hacerlo más eficiente, ¿no? Una vez más, es como hay un debate sobre cuál es el papel que tiene que tomar el Estado, ¿no? El sector público, más o menos Estado, ha sido el debate político histórico, entre la izquierda a la derecha, el conservadurismo, los anarcocapitalistas, los comunitaristas, ¿no? Este es el debate, más menos Estado, y él dice, no vamos a tener ese debate, no vamos a tener ese debate, que sería muy interesante, porque resulta que hacer esto produce un estado de bienestar más eficiente, ¿no? Estás desconflictuando el debate. Yo quiero tener un debate sobre si más o menos Estado. De hecho, quiero tener un debate sobre si más o menos democracia, en el fondo, es lo que más me interesa. No te preocupes. Estas políticas, estas herramientas, lo que hacen es que el estado de bienestar sea más eficiente. ¿Quién define la eficiencia? Esto ya, ¿no? Un debate que no vamos a tener porque es una cuestión técnica, ¿no? En el fondo, y la pregunta de fondo sería esta sobre el New Public Management, pero también sobre esas formas, digamos, de normalizar que la administración pública, ¿no? Tiene un proceso de decisión, de implementación y de evaluación de políticas. La pregunta es si estos problemas son técnicos o son políticos, ¿no? Es decir, si acaso esta idea de eficiencia no tendría que ser puesta en crisis o ser evaluada o ser discutida políticamente, ¿no? Y curiosamente, y con esto voy a ir cerrando, esta idea de eficiencia y de cuál es la forma de gestión de la eficiencia en las políticas públicas, curiosamente, aunque no lo parezca, está en el centro de los nuevos municipalismos. Cuando se habla, ¿no? De Barcelona en común o de lo común o de la política del bien común, en el fondo se está hablando, entre otras cosas, de una manera de gestionar los recursos comunes, ¿vale? Hay un debate, que es un debate clásico y que ha venido de nuevo, sobre todo por la cuestión de la cultura libre, de la apertura del genoma, etcétera, que es el de la gestión de los recursos comunes. Hay un debate respecto a qué forma es más eficiente de gestionar los recursos comunes, ¿no? Ese debate, no sé si lo conocéis, pero entre otras personas, no vamos a entrar en la densidad del debate, lo representan estas dos formas de entender la gestión de los recursos comunes, ¿no? Una sería la que más o menos hemos ido viviendo hasta ahora, que es que para gestionar un recurso común es necesario un ente que esté por encima de los propios usuarios, el Estado o el mercado, ¿no? La gestión privada, la gestión pública, la propiedad privada, la propiedad pública, y entre otros, ¿no? Este personaje, ecologista americano, Garrett Hardin, defendió esa postura y escribió ese texto, The Tragedy of the Commons, la tragedia de los comunes, diciendo que los recursos comunes, si no tienen una gestión pública o privada, tienden a la sobreexplotación, ¿no? Es decir, que los sujetos no somos capaces de gestionar los recursos y que hace falta una gestión pública o privada de los mismos. Pero por otro lado, utilizando el mismo lenguaje, ¿no? Incluso utilizando las mismas, digamos, formas no politizadas o desconflictuadas de entender que la gestión de los recursos comunes tiene que ser más eficaz, está Elinor Ostrom, que es una politóloga americana que murió hace un par de años y que recibió el Premio Nobel de Economía en el 2009, la primera mujer que recibió el Premio Nobel de Economía, y además no era economista, era politóloga, y lo recibió por hacer todo un trabajo empírico que está en este libro, El gobierno de los comunes,
y en el que en el fondo viene a decir que la gestión comunitaria de recursos muchas veces es más eficaz y más eficiente que la gestión privada o pública, y lo demuestra empíricamente, ¿no? Es decir, Erin Ostrom no entra en el debate de si más, menos Estado, no. Entra en decir, hay prácticas históricas concretas que han sabido producir, gestionar, cuidar recursos naturales, acuíferos, montañas, bosques, etcétera, que no tenían ni una gestión privada ni pública, sino que era una gestión comunitaria, y han producido instituciones comunitarias que son más eficientes y más eficaces que el Estado y el mercado, ¿no? Claro, y aquí está un poco el debate final, esta idea, la de que la gestión comunitaria es más eficaz y más eficiente que la gestión privada y la gestión pública, si la unimos, ¿no? Si este ADN del común lo unimos al ADN del New Public Management, puede producir monstruos, ¿no? De hecho, si, ¿no? Poniendo estos tres ejemplos, Barcelona en Comú, ahora Madrid y Marea Atlántica, que, ¿no? digamos, han abogado y han hablado y se han situado en este ADN de lo común, creo que de manera natural, por decirlo así, ¿no? Si siguen una trayectoria normal, van a acabar pareciéndose mucho a la Big Society de David Cameron, ¿no? Si sabéis, la Big Society de David Cameron, not Big Government, Big Society, era otorgar poder a las comunidades para salir de la crisis, ¿no? Cameron puso en marcha un proyecto a nivel de Estado que era que la educación podía ser autoasistida, autotutelada por las comunidades, por las cooperativas de educación que había en el Reino Unido, que los problemas de salud y de asistencia podían ser llevados a cabo por la propia ciudadanía acogiendo y produciendo espacios de autocuidado, que las cooperativas de economía social, solidaria, eran los nuevos espacios para la creación de economía y que podían ser a nivel territorial quienes resolvieran ciertos problemas de cohesión social, etc. Es decir, David Cameron dijo lo contrario que Margaret Thatcher, ¿no? Thatcher dijo que no existía una cosa que se llamara sociedad, solo habían sujetos y familias, ¿no? Y David Cameron dijo lo contrario, dijo no solo existe una cosa que se llama sociedad, sino que es muy grande y nos va a sacar de la crisis, ¿vale? Claro, aquí el tema es si en esta gestión de lo común no es simplemente un espacio de reificación de cómo funciona el ADN del New Public Management, sino un espacio para cambiar las normas que hay dentro de la propia administración, ¿no? Es decir, no es un cambio de valores, no es un cambio de, ¿no? Ahora es lo común, ahora es el bien común, ahora es la cultura de lo común, no es un cambio en valores, sino que tiene que ser un cambio en normas, ¿no? Es decir, si tú no cambias las normas bajo las cuales funciona la eficacia, la eficiencia, la evaluación de las políticas de la propia administración, lo que vas a hacer es simplemente, ¿no? un discurso que sigue reproduciendo, ¿no? la ideología que está normalizada dentro de la propia administración, ¿no? Yo creo que el reto, bueno, no sé, ya lo explicarán Jesús Carrillo, Berta, Natalia, etcétera, pero yo creo que el reto, en muchos casos, está en esta cosa, ¿no? De si las normas van a determinar los valores, es decir, si tienes capacidad de producir nueva norma dentro de la propia institución y puedes cambiar los valores de ese ámbito institucional, o si serán los valores los que se tendrán, ¿no? que instalar dentro de la norma. Y acabo con un ejemplo de esto, que es durante el gobierno de Xavi Trias, del exalcalde de Barcelona. Xavi Trias cedió muchos espacios para la gestión comunitaria, muchos espacios culturales, sociales para la gestión comunitaria. Básicamente porque el territorio barcelonés tiene muchos solares urbanos que ahora están en desuso, ¿no? Están desvalorizados. Es decir, que ese valor cultural que tenían antes se ha roto. La cultura ya no puede generar externalidades, porque ¿no? toda la burbuja inmobiliaria, todos los procesos de recalificación del suelo ya no tienen inversión. Es decir, ha sido una lógica que ha estallado y que ya no se puede seguir especulando con ella. Por lo tanto, todos esos vacíos urbanos, todos esos solares que están en desuso, ya no son para la producción de museos y de espacios creativos, sino para la producción de espacios sociales, ¿no? Para la gestión comunitaria de espacios sociales. Ahí se hacen, ¿no? Ahí puso en marcha un proyecto que se llama el Plabuits, el Plan Vacíos, y cedió 14 solares urbanos de la ciudad para la gestión comunitaria, ¿vale? Es decir,
que el New Public Management, es decir, la búsqueda de la eficacia y la eficiencia a través de la medición de la cultura en términos económicos, se encuentra con el ADN de lo común, ¿no? El ADN del New Public Management se encuentra con el ADN de lo común y entran en batalla, ¿no? Y claro, un montón de colectivos, de asociaciones de vecinos, de colectivos que están gestionando esos espacios, de diferentes trayectorias, ¿no? Algunos son de cooperativas, otros eran ocupas, otros eran asociaciones de vecinos que llevaban históricamente arraigadas en el barrio desde que el PSC entró en el gobierno en la primera democracia, es decir, sujetos bastante variopintos e incluso gente que no estaba por la labor de gestionar nada, pero que lleva a sus niños a esos espacios los domingos porque proyectan cine y tal. Todo ese conjunto, toda esa riqueza social se pone a trabajar en un espacio con valores nuevos, pero con normas antiguas. Muchos de los colectivos que hacen actividades tienen que pagar licencias para poder hacerlas. Tienen que pagar sanciones porque son tratados como proveedores privados, ¿no? De aquí, ya cierro con una idea que igual, en fin, no supongo que no es una conclusión, pero sí que creo que es un reto que a lo mejor podría estar sobre la mesa en este tipo de cambios de las normas. Probablemente es muy difícil llevar a cabo una gestión comunitaria de una infraestructura tan potente en el gobierno de la ciudad como es su suelo, a no ser que reconozcas que la gestión comunitaria ya existe en la ciudad y crees una nueva norma como puede ser la propiedad comunitaria. Existe la propiedad pública, existe la propiedad privada y debería existir la propiedad comunitaria. Porque si no, produces valores nuevos con normas viejas. Es decir, produces un escenario político nuevo con la ideología, con el ADN anterior, ¿no? Yo creo que el reto político, en términos casi de cambiar los valores y la propia cultura política, y el reto político también de la propia política cultural, tiene que ver con el poder deshacer qué era lo normal hasta ese momento, ¿no? Lo normal es que la propiedad sea pública o privada, producir una nueva forma de gestión más eficaz, como puede ser la gestión comunitaria de recursos, pero que eso consiga cambiar la norma anterior, ¿no? Que produzca un escenario, yo creo que lo suficientemente, un reto bastante fuerte, y que probablemente no sea aquí, pero en Barcelona los lobbies y los oligopolios se pondrían de culo, como es producir propiedad comunitaria, ¿no? Lo digo sin saberlo del todo, ¿eh? O sea, no es que esté súper seguro de esto, pero se me ocurría que era un buen final. Gracias. Bueno, yo primero quiero darte las gracias por todas las ventanitas estas que has abierto. Reconozco que estoy un poco desconcertada porque me estoy planteando yo estoy haciendo un análisis y me planteo cuál es la tesis. Si tengo que sacar de aquí, yo ahora me voy con unos amigos y les diré que estuve, que he estado oyendo y que saqué, sintetizándolo en una idea, reconozco que no tengo capacidad, que me he perdido. Yo no podría sintetizar en una idea, oye, la tesis que defiende Rubén es que, bueno, igual me quedo con lo último, ¿no? Que sería bueno que en las políticas nuevas no se impongan patrones viejos, sino que debe haber también cambiar los patrones, además, ¿no? Pero me encantó que empezaras con, voy a ir al inicio, o empiezas con esos 3 productos culturales. Sí. Que hayas empezado con Johnny Cash es una maravilla. La película, fantástica también la elección. Y yo echo de menos en el tercer modelo cultural para llegar a, sobre todo, que quizás podría ayudarnos a esta idea que tú has dicho, que me resulta novedosa, la normalización. Cómo además nos acostumbramos y lo hacemos porque lo hacemos. Es decir, que lo que nos está faltando en esta sociedad que nos está tocando vivir es que pensemos por qué lo hacemos. Y echamos de menos que seamos tan poco críticos, que nos cuestionemos poco. Y entonces yo, en ese producto que tú pones en la conversación con Chomsky y con Foucault, yo echo de menos un cuadro, echo de menos un libro. Y de libros, por ejemplo, se me ocurre pensar la última novela de Umberto Eco, El número 0. Que lo que hace es cuestionarse precisamente el momento en el que vivimos, la falta de actitud crítica de los ciudadanos de las democracias modernas y la normalización
cómo romperla, cómo romper la normalización. Y tenemos herramientas para romperla. Digo esto como así, como una primera pregunta, una primera reflexión a la primera parte nada más, ¿no? Bueno, o sea, la tesis principal, o sea, yo creo que hay como varias ideas. Sí. Me asustaría decir que aquí hay alguna tesis de fondo, pero una de las ideas principales es que, o sea, yo creo que lo del ámbito institucional y particularmente de la política cultural está hecho para producir norma, ¿no? Que sería como la idea básica, ¿no? Y que particularmente en la cultura esa idea de normalización y de producir códigos de medición, qué está dentro, qué está fuera, etcétera, lo que suele ocurrir, lo que suele hacer es, por un lado, imponer valores y formas de determinar el entorno, con qué te relacionas, cuál es la historia de tu propia ciudad, ¿no? Decía que en Barcelona se pone en valor toda la historia modernista, mejor dicho, modernista de la ciudad, y se omite otra, ¿no? Es decir, que en el fondo lo que hace la política cultural es producir norma sobre tu relación con el entorno, incluso cómo tú te ves a ti mismo, ¿no? O sea, que las instituciones están hechas para producir norma y que la política cultural tiene la capacidad de producirla sin apenas darte cuenta. Esta idea de la cultura como consenso, ¿no? Y de la cultura como un espacio que tiene que generar rentas urbanas, pero que a la vez crea un consenso social, ¿no? Esa capacidad de producir mecanismos economicistas, pero a la vez tener una alta legitimidad social, ¿no? Esa unión entre me parece bien que se invierta de esta manera en la cultura generando externalidades positivas sobre el territorio, sin que el conflicto que hay ahí detrás, que es borrar una narración de la ciudad, expulsar a cierta ciudadanía de un entorno urbano concreto, como puede ocurrir en el Raval, etc., esa capacidad de desconflictuar y de normalizar es propia de la política cultural. Esta sería como la idea. Si tú quieres cambiar eso, lo primero que creo que tienes que hacer es ver cuáles son los espacios de normalización donde está actuando la política cultural. Es decir, si tú quieres hacer una política cultural nueva, vamos a decirlo así, creo que no se trata simplemente de invertir más dinero en un sector, en otro sector, etcétera, sino ver cómo históricamente la cultura ha producido una historia de una ciudad determinada, una historia del territorio determinada, una historia del patrimonio determinada, una historia del sujeto ciudadano que vive en ese territorio determinada, ¿no? ¿Cuáles son los procesos de normalización que ha producido la política cultural, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. De ahí, ¿no?, usar a Foucault o rebelión a bordo, todo este tipo de cosas. Y yo creo que eso tiene una concreción, y por eso ponía el ejemplo de la gestión de infraestructuras, de espacios en desuso, etcétera, porque es algo que ocurre en Barcelona, pero está ocurriendo en Madrid, en Zaragoza, en Bilbao, en Málaga. Está ocurriendo que muchas de las que han sido las demandas ciudadanas, culturales, etcétera, de más espacios, de cesión de espacios, etcétera, ahora se dan, ¿no? Es decir, lo que antes parecía una anomalía ahora se está produciendo, pero lo que no se está produciendo es nueva institución. No hay nueva institucionalidad, ¿no? Hay todo un conjunto de gestos, de cesión, pero no se produce la nueva institucionalidad. Es decir, la institución del común, de Barcelona en Comú, de los espacios municipales, todavía no sabemos cuál es. ¿Cuál es esa nueva institución que no es la institución público-estatal, no es la institución privado-mercantil con la que la cultura se ha ido entendiendo hasta ahora, sino cuál es la institución comunitaria? Por eso decía que a lo mejor, no lo sé, a lo mejor, la institución comunitaria tendría que ser producir nueva norma en el espacio de la propiedad. Que el propio municipio pudiera tener la capacidad de dar o sea, codificar en una norma lo que ya es un hecho, ¿no? Pasar del hecho, la gestión comunitaria de espacios en desuso, al derecho, la propiedad comunitaria de esos espacios, para no tratarlos como una provisión privada, ¿no? Eso, para mí, por ejemplo, sería una nueva institución, la institucionalidad comunitaria en una ciudad. Eso podría ser